Profesor Edwin Sosa y compañeros de curso, muy buenos días. Soy el estudiante Jorge Eliezer Ortiz. Esta es mi presentación al desarrollo de la actividad sobre los referentes a los principios de la administración. La investigación la extracté del libro de Henry Fayol para la materia Administración de Unidades de Información. Bueno, ¿qué son los principios de la administración? Aquí abordamos lo que es la historia con lo referente a los orígenes de los 14 principios. Habla de que Henry Fayol era un teórico de la administración francesa, cuyas teorías en la administración y la organización del trabajo fueron extensamente influyentes a principios del siglo XX. Era un ingeniero minero que trabajó para la compañía minera francesa, primero como ingeniero, luego fue como gerente general y luego como gerente en la administración de la misma, desde 1888 a 1918. Durante este recorrido como director, él manejó el escrito de varios artículos sobre la administración y en 1916 en un boletín impreso su historia con respecto a la administración general e industrial, donde hablaba de la organización, la dirección, coordinación y del control. Ya en 1949 la primera traducción inglesa apareció con el nombre de Administración General e Industrial de Constant Storm. El ingeniero teórico de la administración fue primero en sistematizar el comportamiento gerencial, definiendo que la función administrativa, que solo tiene incidencia sobre el personal de la empresa, sus más grandes contribuciones al área las plasmó en dicho libro publicado en París en 1916. Las investigaciones de Henry Fayol en el área se basaron en un enfoque sintético, global y universal de la empresa, con una concepción anatómica y estructural de la organización. Uno de estos resultados fue la generación de los 14 principios que toda empresa debe de aplicar para lograr altos índices de eficiencia, donde destaca la disciplina, la autoridad y la correcta delimitación de funciones. Pero ¿cuál es el uso de los 14 principios de estos principios o las aplicaciones? Se habla de que en la parte de innovación y organización, en la parte de toma de decisiones, asimismo en la generación de habilidades y también en la parte de la gerencia con respecto al reforzamiento de las actividades. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son los principios de la administración? Antes que nada vamos a hablar una parte sobre los principios generales, ¿sí? Dice que la función administrativa solo tiene por órgano y por el instrumento el cuerpo social, mientras que las otras funciones ponen en juego la materia prima y las máquinas. La función administrativa solo obra sobre el personal. La salud y el buen funcionamiento del cuerpo social dependen en un cierto número de condiciones a las cuales se le dan unos principios de leyes o de reglas. Ahora bien, el señor Fayol empleó como preferencia los principios. ¿Por qué? Porque buscando de no buscar nada rígido en materia de administración. En ella todo es cuestión de medida. Casi nunca puede aplicarse dos veces el mismo principio en condiciones idénticas. Es necesario tener en cuenta todos los cambios, los nombres y cambios y otros elementos variables. Es aquí entonces donde hablamos de los 14 principios. El primero, división de trabajo, unidad de mando. Habla de que la división de trabajo es de orden natural. Se observa en el mundo animal, donde a medida que el ser más perfecto posee más variedad de órganos encargados de funciones distintas, se advierte en las sociedades humanas en que cuando más completo está el cuerpo social, tanto mayor y más estrecha es la relación entre la función y el órgano. A medida que la sociedad crece, aparecen nuevos órganos destinados a reemplazar el órgano único primitivamente encargado de todas las funciones.
La división de los trabajos tiene por finalidad producción de más trabajo y con menor esfuerzo. Segundo punto, la autoridad, que aquí también hablamos de lo que es la responsabilidad. La autoridad consiste en el derecho de mandar y en el poder de hacerse obedecer. Se distingue en un jefe la autoridad legal inherente a la función y a la autoridad personal formada de inteligencia, de saber, de experiencia, de valor moral, de aptitud de mando, de servicios prestados y muchos más. En un buen jefe, la autoridad personal es el complemento indispensable de la autoridad legal. No se concibe la autoridad sin la responsabilidad, es decir, sin una sanción o una recompensación, ¿sí?, que acompañe al ejercicio del poder. La responsabilidad es un corolario de la autoridad, su consecuencia natural, su contrapeso indispensable. En cualquier lugar donde se ejerza la autoridad, nace una responsabilidad. Como tercer punto tenemos lo que es la disciplina, ¿sí? Consiste en que esencialmente en la obediencia, en la asiduidad, la actividad, la presencia y los signos exteriores de respeto realizados conforme a las convenciones establecidas entre la empresa y sus agentes o empleados. Estas convenciones fijan las modalidades de la disciplina, ya se traten de pactos libremente debatidos o aceptados sin discusión previa, que sean escritos o tácitos, que resulten de la voluntad de las partes, de las leyes o de las costumbres. La disciplina resultante de convenciones diversas y variables se presenta naturalmente con los aspectos naturalmente diferentes. Las obligaciones de obediencia, de asiduidad, de actividad o de presencia difieren de qué, en efecto, de una empresa a otra, de una categoría a otra, dentro de la misma empresa, de una región a otra y de una época a otra. Cuarto punto, la unidad de mando. Para la ejecución de un acto cualquiera, un agente o empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. Esa es la regla de la unidad de mando, que es de una necesidad general y permanente y cuya influencia sobre la marcha de los negocios es por lo menos igual, dice al criterio Fayol, a la de cualquier otro principio. Si esta es violada, la autoridad se resiente, la disciplina se comprometa, la estabilidad se altera, y también él ha dicho que se ha elevado esa regla a la categoría de principio porque la considero muy fundamental e importante. Como quinto punto tenemos lo que es la unidad de dirección. Este principio puede expresarse así, que un solo jefe de un solo programa para un solo conjunto de operaciones que tienden a un mismo fin. Esa es la condición necesaria de la unidad de acción, de la coordinación de fuerzas y la convergencia de esfuerzos. Un cuerpo de dos cabezas es, en el mundo social como en el mundo animal, un monstruo, no vale la pena que viva. Es necesario no confundir unidad de dirección, o sea, hablando de un solo jefe, a un solo programa, a una unidad de mando, que es un solo agente, no debe recibir solo órdenes de un solo jefe. La unidad de dirección se crea mediante una buena constitución de un cuerpo social. La unidad de mando depende del funcionamiento del personal. La unidad de mando no puede existir sin una unidad de dirección, pero no deriva de esto. Como sexto punto, tenemos al principio la subordinación del interés particular al interés general. Este principio nos recuerda que en una empresa el interés de un agente o de un grupo de agentes o trabajadores no puede prevalecer contra el interés de la empresa, que el interés de la familia debe privar ante el de uno de sus miembros y que el interés del Estado debe preceder al de un solo ciudadano o un grupo de ciudadanos. Séptimo punto, remuneración del personal. La remuneración del personal constituye el precio del servicio prestado. Debe ser equitativa y en todo lo que sea posible dar gran satisfacción a la vez al personal y a la empresa, al empleador y al empleado. La tasa de remuneración depende en primer lugar
de circunstancias independientes de la voluntad del patrón y del valor de los agentes, tales como la carencia de vida, la abundancia o escasez de personal, el estado general de los negocios, la situación económica de las empresas. Depende, en segundo término, del valor de los agentes y, por último, del modo de retribución adoptado. Octavo principio, la centralización. La centralización, como la división del trabajo, es un hecho del orden natural. Consiste en que todo organismo, sea animal o social, las sensaciones convergen hacia el cerebro o la dirección, y en que esta o aquel parten las órdenes que ponen en movimientos todas las partes del organismo. La centralización no es un sistema de administración buena o malo en sí, pudiendo ser adoptado sí o no según la voluntad de los dirigentes y según cómo se esté cuadrando el momento. ¿Sí? La cuestión de la centralización o descentralización es una simple cuestión de medida. Se trata únicamente de hallar el límite favorable de la empresa. En los pequeños negocios, en los cuales las órdenes del jefe van directamente a los trabajadores inferiores, la centralización es absoluta. En las empresas importantes, grandes, en que los jefes se hayan separado por una gran escala jerárquica, las órdenes, como también las correspondientes impresiones de retorno, pasa por una serie de obligados intermediarios. Cada agente pone voluntario o involuntariamente un poco de sí mismo en la transmisión de esa orden, como la transmisión de las impresiones recibidas. Noveno punto, la jerarquía. La jerarquía está constituida por una serie de jefes que van desde la autoridad superior a los agentes inferiores. La vía jerárquica es aquel camino que sigue, pasando por todos los grados de la jerarquía, las comunicaciones que parten desde la autoridad superior o las que le son dirigidas. Este camino está impuesto a la vez por la necesidad de transmisión segura y por la unidad de mando, pero no siempre es el más rápido. Es a veces, desgraciadamente, largo en las empresas muy largas, principalmente las que maneja el Estado, como por ejemplo. Décimo punto, orden. Es conocida la fórmula del orden material, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La fórmula del orden social es igual, idéntica, un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Entonces aquí hablamos como ejemplo del orden material. De acuerdo con la definición precedente, para que reine el orden material es necesario que se haya reservado un lugar para cada objeto y que cada objeto se halle en el lugar que le ha sido asignado. Asimismo, hablamos de ¿cuál? Del orden social. Dice que para que una empresa reine el orden social es indispensable, de acuerdo con la definición expuesta, que se haya reservado un lugar a cada agente y que cada agente esté en el lugar que le ha sido asignado. El orden perfecto existe, además, que el lugar convenga a la gente y que la gente convenga al puesto de trabajo. Tenemos como principio 11 tenemos la equidad, pero aquí es cuando Fayol se hace una pregunta: ¿por qué hablamos de equidad y no de justicia? A lo que él responde que la justicia es la realización de los convenios establecidos, pero los convenios no pueden prever todo. Es necesario a menudo interpretarlos o suplir su insuficiencia para que el personal sea estimulado en el sentido de emplear el ejercicio de sus funciones toda la buena voluntad y el sacrificio de que es capaz. Hay que tratarlo con benevolencia. La equidad es el resultado de la situación, de lo que tiene que ver con la benevolencia, con la justicia. La equidad no excluye ni la energía ni el rigor. Ella exige en su aplicación un muy buen sentido, ¿sí? Mucha experiencia y mucha bondad. Anhelo de equidad y de igualdad son aspiraciones que deben tenerse muy en cuenta en el trato del personal para dar a estas aspiraciones de mayor satisfacción posible, sin descuidar uno de los principios
que es de guardar por los trabajadores, ¿sí? Y en lo cual el jefe debe de tener una preocupación, la de ser penetrar el sentimiento de equidad en todos los niveles de la escala jerárquica. Principio número 12 tenemos la estabilidad del personal. Dice que un agente o trabajador necesita tiempo para iniciarse en una función nueva y llegar a desempeñarse bien, admitiendo de que tenga adoptado esas aptitudes. Si esta persona es desplazada del periodo de aprendizaje o antes de que se lo termina, no habrá tenido un tiempo de rendir un trabajo apreciable, y si la misma acción se repite indefinidamente, la función nunca será misma desempeñada a satisfacción. Las peligrosas consecuencias son temibles en las grandes empresas, en las cuales el periodo de iniciación es generalmente largo. Se necesita mucho tiempo, en efecto, para tomar el conocimiento de los nombres y de las cosas de una gran empresa, para tener fuerza y tener confianza en sí mismo, y para inspirar confianza en los demás. Se ha verificado además que es mucho más preferible un jefe de mediana capacidad que subsiste en un cargo a jefes de gran capacidad que no hacen sino pasar por el cargo como si nada. Como principio número 13 tenemos lo que es la iniciativa. Una de las más vivas satisfacciones que puede experimentar el hombre inteligente es concebir un plan y asegurar el éxito del mismo. También es uno de los más poderosos estimulantes de la actividad humana. Esta posibilidad de concebir y ejecutar recibe el nombre de ¿qué? Iniciativa. La libertad de proponer y de ejecutar son también, cada una por su parte, son elementos y componentes dentro de lo de la iniciativa. En todos los niveles de la escala social, el celo y la actividad de los trabajadores son acrecentados por la iniciativa. La iniciativa de todos a complementarla del jefe, y en caso de necesidad de suplirla, es una gran fuerza para las empresas. Esto se aprecia principalmente en los momentos difíciles. Bueno, por último tenemos lo que es el principio 14, que es la unión del personal o espíritu del cuerpo, también que se conoce, y una frase que es muy conocido, que es la unión hace la fuerza. Este proverbio se impone a la meditación de los jefes de empresa. La armonía y la unión del personal de una empresa constituyen una gran fuerza para ella. En consecuencia, es indispensable realizar los esfuerzos tendientes a establecer de los muchos medios que se pueden emplear para tal fin. Él señala particularmente un principio que debe cumplirse y dos peligros que deben evitarse. El principio a cumplir es la unidad de mando, y los peligros a evitar son: el primero, la mala interpretación de la división, dividir para reinar, y el segundo, el abuso de las comunicaciones escritas. Bueno, estos fueron los 14 principios de Fayol, de acuerdo a lo que tiene que ver con la administración. Por último, tenemos esta pregunta, que es: ¿cuál es la aplicación de estos principios a las unidades de información? Bueno, tenemos que, al ver los 14 principios de la administración, entendemos mejor que la administración es un proceso en la cual realizamos ciertas funciones y actividades que impactan directamente y efectivamente en la producción de una empresa o entidad. Ya al interior de una unidad de información aterrizamos y ponemos en marcha los principios. Vemos pues que nos ayuda a establecer órdenes en nuestras funciones, claridad en los objetivos y un fortalecimiento organizacional. Por otro lado, nos ayuda a formular y elaborar herramientas para tener un diagnóstico referente al servicio que se presta, manejo y administración de la información y de todo el personal que va llegando a trabajar y a cumplir funciones dentro de la unidad de información. Por ello ¿cuál es el preferido ocupacional? Cómo se va a entrenar este personal en el cargo y que cumpla con las necesidades de acuerdo a la unidad de información. Asimismo, todo lo relacionado a la misión y visión de nuestra unidad de información, generando un mayor control y buscando una satisfacción de los usuarios, puesto que
direccionamos hacia las necesidades y fortalezas para un mejoramiento continuo y sistemático en cada uno de los procesos donde nosotros laboremos. Bueno, profesor Edwin Sosa y compañeros, esta fue mi intervención con respecto al presente trabajo para la materia Administración de Unidades de Información. Muchísimas gracias.